Bueno, continuamos con los temas que en esta ocasión es MongoDB. Continuamos. Ya, ¿qué es el MongoDB? El MongoDB va a ser la base de datos no SQL. Es la base de datos de documentos diseñado para la productividad del programador. ¿Qué significa no SQL? Hace referencia a cualquier base de datos que no está relacionada. Esto significa que no tiene una relación de tablas y significa que también puede guardar relaciones entre los datos. Están los diferentes tipos de bases de datos no SQL, que puede ser Document, Key Value o Graph. También hay el orientado a objetos. Yes. Bueno, continuamos con lo que son la base de datos y documentos. Bueno, en MongoDB cada registro es un documento y los documentos son similares a los objetos Johnson. Y estos, los cuales son fundamentales para trabajar en MongoDB. Una de las ventajas de usar Johnson es que se genera un mapeo directo y otra ventaja es que puede almacenar un objeto Johnson complejo con varios objetos anidados. Ya, para la instalación de este, deberíamos de ingresar al link que está presentado. Al momento que nosotros ingresamos, debemos de elegir la versión que está en pantalla, el Windows, el package, el paquete, y de ahí ya damos de descargar. Posteriormente, accionamos el instalador, lo ejecutamos y en el MSI le damos todo next, 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 next. Vamos a completar y vamos a quitar el install mongodb como servicio para que no, porque esa es una opción más para programadores ya de alto nivel. Y al final solo tenemos que aceptar e instalar. Ya. Bueno, ahora ya vamos con el ejemplo práctico que básicamente tenemos que primero tenemos que estarnos seguros de que ya tenemos instalado el Mongo Shell y el MongoDB para poder hacer uso de este en el CMD. Entonces, en este caso, eh, pasa, ¿no? En este caso vamos a tener que usar el CRUD, el cual es el cual tenemos que usar los diferentes códigos, en este caso de Mongo, que sería para create, sería insert, eh, para read sería el de find, y para update sería update igual, y para delete igual sería delete one, dependiendo cómo queramos. Aquí tenemos el ejemplo que, por ejemplo, aquí está db.persona insert, y insertamos un nombre, insertamos un string que sería nombre, Agustín. Luego insertamos otro, sería Agustín, y para mostrarnos todo ponemos show dbs y nos muestra todo lo que tenemos en la base de datos. Eso. Continuando con el tema, en esta ocasión nos toca lo que es componentes y objetos gráficos. Continuamos. La introducción a los componentes y objetos gráficos sería que los elementos son visuales que forman la interfaz del usuario y de una aplicación. Los ejemplos serían los botones para realizar acciones, etiquetas para mostrar el texto y los cuadros de texto, que serían los text files. ¿Por qué son importantes las interfaces? Las interfaces son importantes porque nos van a permitir la iteración entre el usuario y el programa, hacen que las aplicaciones sean intuitivas y fáciles de usar, mejoran la experiencia del usuario. La diferencia entre componentes y contenedores sería que los componentes serían elementos individuales, como el botón, cuadro de texto, y los contenedores, objetos que agrupan varios componentes y nos van a ayudar a organizar la interfaz.
como ventanas por los paneles. En resumen, estos componentes gráficos son esenciales para crear las aplicaciones iterativas. Listo. Tenemos la herencia de las clases y las librerías por una interfaz gráfica. Las librerías gráficas más usadas en Java son la Swing, que es una librería clásica para crear interfaces gráficas, y el Java FX, que es más moderna e incluye efectos y animaciones. En Python tenemos Tkinter, que integra Python, la librería de Python y es fácil de usar, y PyQt, que es más avanzada y permite a nosotros crear una interfaz de manera más profesional. Las herencias de clase en las gráficas y componentes, en Java, en Swing, tenemos los JComponents, que es las clases base para la mayoría de componentes gráficos, por ejemplo, los JButton, los Level y los JTextFile. Y en Python, en Tkinter, tenemos todos los componentes por herencia, como los widgets, las clases bases, por ejemplo, los button label and try, que son cuadros de texto. Y los métodos comúnmente más usados en los componentes gráficos son el setText, que cambia el texto de un componente, el getText, que obtiene la variable o lo que está en el componente, como lo puede ser un cuadro de texto, y addActionListener, que eso ocurre en Java, es un comando, y en Python asocia una acción a un botón. Bueno, ahora vamos a hablar de los events y los listeners, que son los eventos y los oyentes, que básicamente estos son, primero comencemos con los eventos, que es una acción que actúa, en la cual el usuario actúa, como un clic, como un botón que él va a presionar, o tipear texto directo en el teclado. Un ejemplo puede ser igual mover el mouse o presionar una tecla. Y por otro lado, los oyentes son los que detectan los eventos y ejecutan una respuesta. ¿Cómo funcionan los eventos en programación orientada a objetos? Gráficamente, por ejemplo, un botón genera un evento. Entonces, también están asociados a componentes como que están asociados a los oyentes. Envía una respuesta al momento de apretar el botón. Cuando un evento ocurre, el oyente da responde con un método. En Java usamos addiction listener para esto y en Python usamos tkinter, usamos el comando parámetro. Un ejemplo de botón que responde a un clic es un ejemplo del código en el cual nos dice que el botón va a tener el texto que es presiona aquí y al momento de presionar va a imprimir botón presionado.